Centro de Acompañantes Terapéutico. Cuenta con un equipo de acompañantes terapéuticos altamente capacitados y con experiencia en personas con diversas patologías emocionales, psiquiátricas y o neurológicas. Actualmente, el equipo está coordinado por una licenciada en Psicología y AT y por 19 acompañantes terapéuticos. Centro de Acompañantes Terapéutico. Al 0358-155-612-108. En Facebook, Centro de Acompañantes Terapéuticos. En Instagram, Centro-AT-Río Cuarto. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Bueno, y ahora, como bien lo anunciaba la cortina, vamos a ir a una nueva entrevista, ¿bien? Recapitulemos, a inicio de febrero, amparado en esto que se conoce en el derecho como de incidencia colectiva. Estos son derechos que nos competen a todos, entonces cualquiera puede accionar. A inicios de febrero, bien decíamos, el portal, la Asociación Civil Portal de Belén, comandada por quien es el actual legislador de Córdoba, Aurelio García Elorrio, presentó en los tribunales federales de Río Cuarto, puntualmente en lo que respecta al juez Ochoa, precisamente lo que fue una medida cautela. Ya vamos a hablar ahora con la entrevistada para que nos dilucide un poco más cuál es la letra fina, ¿bien? La noticia es que hoy el juez federal Carlos Ochoa se declaró incompetente para tratar este recurso de amparo en contra de la ley 27.610, que se conoce como la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, se amparó en que precisamente lo que no contempla, como la asociación civil tiene domicilio en Córdoba, en la capital de Córdoba, él se considera incompetente, entonces lo deriva precisamente a tribunales cordobeses. En función de ello vamos a hablar con Paula Ponte, ella es abogada representante de la Asociación Civil Portal de Belén aquí en Río Cuarto. ¿Cómo estás, Paula? Carly Marcos te saluda. Hola, Paula. ¿Paula? Sí, hola. Hola, ¿nos escuchas bien, Paula? Sí, ¿me escuchan? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Lo importante es que vos también nos puedas escuchar. ¿Bien? Sí, ¿Nos escucha bien? Perfecto, sí, bueno. decime. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿qué implica que el juez federal Ochoa haya derivado la causa para tribunales federales de Córdoba? Bien, lo que hizo el juzgado federal es analizar el planteo que le hicimos en el amparo. Entiende que sí corresponde que sea tratado en la justicia federal, porque es el fuero que corresponde por ser Estado Nacional el demandado, y manifiestan que por tener Portal de Belén domicilio en la ciudad de Córdoba, debería ser competente un juzgado federal de la ciudad de Córdoba. No obstante, la ley de amparo, porque este es un procedimiento especial que se regula por lo que dice la ley de amparo. La ley de amparo, que es la 16.986, dice en su artículo 4 que es juez competente el juez del lugar donde emana el acto atacado, o bien el juez competente del lugar donde el acto produce efecto. Y esto tiene una razón práctica. La competencia no está dada, en este caso, solo por el domicilio de quien presenta el amparo, sino por el domicilio del lugar en donde se producen los hechos, para que el juez pueda tener un mejor análisis de la situación. A diferencia de otros procesos judiciales en los que sí es importante el domicilio. Por ejemplo, si una mamá tiene que plantear un reclamo por una prestación alimentaria, el juez competente es el del domicilio del niño, porque le va a ser más fácil a la mamá litigar en donde vive. ¿Me explico? Sí. De la misma manera en que si dos personas quieren plantear un divorcio, lógicamente les va a ser mucho más fácil
plantear esa demanda de divorcio en el lugar en donde tuvieron el último domicilio conyugal. Entonces, siempre se busca no solamente que sea cómodo a dónde plantear, sino que la justicia sea rápida. La idea es que, porque la efectividad también de un proceso judicial tiene que ver con la rapidez con la que el juez pueda resolver. Entonces, el amparo se aparta un poco de ese precepto que por lo general se toma en cuenta el domicilio de quien inicia la demanda, y siente el principio, en el artículo 4 de la ley, que va a ser competente el juez del lugar donde se produce el hecho que uno considera que ataca a algún derecho, o donde se producen los efectos lesivos del derecho. Por eso nosotros entendimos que la ciudad, porque, a ver, esta ley tiene efectos en todo el territorio nacional, ¿sí? Es una ley nacional, de modo que los efectos de la ley se van a producir en todo el país. Por eso se han hecho lugar amparos en la provincia de Salta, por eso se han hecho lugar amparos en la provincia de Chaco, de Corrientes, y han sido admitidos independientemente de que no importa si quien acciona, si quien plantea el amparo tenga o no domicilio en esa provincia, e incluso no importa que el acto haya emanado del Congreso Nacional, que tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin duda. Se toma como juez competente el lugar a donde se van a producir los efectos de este acto lesivo. Exactamente. Ese fue el fundamento que nosotros planteamos. El juez se apartó de lo que dice el artículo 4 de la ley y se declaró incompetente. Bueno, cuando uno lee, a esa parte ha quedado clara, la parte jurídica, Paula. Cuando uno lee los considerandos del juez federal Carlos Ochoa, uno interpreta que está en consonancia con los lineamientos ideológicos que plantea el Portal de Belén, y en función del cual hace precisamente este pedido de este recurso de amparo, mejor dicho. ¿Por qué creen entonces, dada esta explicación muy pertinente que dabas, Paula, al respecto, que Carlos Ochoa se ha declarado incompetente cuando se supone en los considerandos? Invitamos a que la audiencia lo consulte porque es bastante claro, se lee bastante bien. En los considerandos está en consonancia ideológica con ustedes, y según nos explicabas vos, la ley tendría que haber, el recurso de amparo tendría que haber sido tratado por el juez federal, Carlos Ochoa. Sí, incluso la resolución cita en el artículo 4 de la ley como fundamento. La verdad que desconocemos las razones. Los jueces hablan por sus sentencias. Nosotros, la verdad que no podemos opinar de los motivos que ha tenido el juez, porque los jueces se expiden por sus sentencias. Y este tipo de resoluciones, la misma ley dice que no son apelables, así que tampoco es susceptible de hacer un planteo de apelación. Pero bueno, llama la atención que en un caso anterior que planteamos hace 2 años, un amparo contra el Ministerio de Salud, también se declaró incompetente, pero haciendo uso del artículo 4 dijo: el acto que ustedes quieren atacar es emanado del ANMAT, que tiene domicilio en Buenos Aires, entonces que vaya a Buenos Aires, que se tramite en un juzgado federal de Buenos Aires, y el expediente fue remitido a la ciudad de Buenos Aires. Desconocemos por qué ahora toma como base para declararse incompetente la causal de que el domicilio de la Asociación Civil Portal de Belén sea en la ciudad de Córdoba. Paula, y como para entender un poco cómo están accionando desde la Asociación Civil Portal de Belén, ¿qué es exactamente lo que comprende el amparo? El amparo, lo que solicitamos mediante el amparo es la declaración de nulidad y de absoluta inaplicabilidad de una serie de artículos de la ley por considerarlos inconstitucionales. Nosotros tenemos en la República Argentina, primero que hay una división de poderes, ¿sí? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que se controlan unos a otros. Eso hace que haya
un debido control de poderes, ¿sí? Entonces, cuando el Poder Legislativo sanciona una ley, el control de constitucionalidad lo hace el Poder Judicial. De la misma manera que está en manos del Poder Legislativo hacerle un juicio político a un juez por mal desempeño de sus funciones. Entonces, eso como una primera aclaración, porque he escuchado en muchos medios la frase, pero si ya es ley, ¿por qué van a la justicia? Sí, claro, es una ley, pero la ley debe respetar las normas de mayor jerarquía. En este caso tiene por encima el Código Civil, que dice que la existencia de la persona comienza desde el nacimiento. De hecho, la ley que de los 1000 días, que se sancionó ese mismo día en el Congreso, dice que toda mujer tiene derecho a una asignación por embarazo desde el primer día del embarazo. Con lo cual, si estamos reconociendo que le vamos a pagar por estar embarazada, le estamos pagando por alguna razón, ¿no es cierto? No podemos entonces, mediante otra ley, permitirle que hasta prácticamente el 4º mes del embarazo pueda acabar con la vida de ese niño. Por otra parte, la Constitución Nacional garantiza el derecho a la vida e incorporó también la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que claramente dice que todo niño debe ser protegido antes y después del nacimiento. Pero la Argentina fue más allá. La Argentina, cuando toma ese tratado y lo incorpora a los tratados que tienen jerarquía constitucional, hizo la salvedad de que el comienzo de la existencia de la personalidad del niño era desde la concepción. De modo que mal puede una ley permitirle a una persona decidir sobre la vida de un niño que la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y el Código Civil está diciendo que es persona. De hecho, la mamá, cuando está embarazada, desde el primer momento del embarazo, puede reclamarle al supuesto padre la prestación alimentaria, aún sin estar demostrada la paternidad. Es una ley que, por ejemplo, mantiene en el Código Penal el delito del aborto. Entonces, si un médico le llega a producir un aborto a una mujer sin su consentimiento, le corresponde un juicio penal y puede ser condenado penalmente. Ahora, si la mamá le presta el consentimiento, ese médico no es un delito. De modo tal que tenemos un Código Penal que está violando el derecho de igualdad ante la ley, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué protege al niño cuya mamá lo desea, condenando a un médico que practique ese aborto? ¿Y por qué no protege al niño que su mamá no lo desea? Claramente la vida de un niño, la protección de la vida de un niño no puede depender del deseo de su mamá de tenerlo o no. El Estado debe proteger la vida de todos los niños, si lo quiere su mamá o no lo quiere tener. Recordemos, estamos hablando con Paula Ponte, ella es abogada representante de la Asociación Civil Portal de Belén, respecto a la incompetencia que se declaró, en la cual se declaró el juez federal en Río Cuarto, el juez Ochoa. Quienes están del otro lado, Paula, argumentan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó un acto administrativo, una acordada de parte encabezada por Luis Patricia Mejía, en donde adecúan precisamente lo que hablabas vos respecto de los pactos internacionales. Y permitime que te lea lo que expresó Mejía, que la adición de la frase en general, desde el momento de la concepción, recordemos que el Pacto de San José de Costa Rica habla en su artículo cuarto, toda persona, esto es para los oyentes, vos seguramente ya lo tendrás claro, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Entonces lo que ha explicado Mejía es que en general hace la diferencia jurídica para que algunos países permitieran el aborto y no se sintieran impedidos de firmar aún así la convención, el Pacto de San José de Costa Rica. Igual es interesante, es interesante no tomar solamente la palabra en general,
sería interesante que quienes hablan de esa palabra pudieran leer todos los debates que se dieron en esa comisión y todas las opiniones que se vertieron y las explicaciones por las cuales se agregó esa palabra, y si se leyera todos los debates que se dieron en esa comisión en ese momento, la conclusión a la que llegarían sería muy diferente. Pero además, en derecho, lo que se conoce como el derecho de los tratados internacionales, porque vos tenés una disciplina que es el derecho civil, otra que es el derecho penal, el derecho laboral, bueno, existe el derecho de los tratados internacionales. Siempre los tratados internacionales fijan un piso normativo que jamás se puede perforar para abajo, ¿sí? Es decir, los derechos consagrados en los derechos internacionales siempre son el mínimo. Nunca podés, si aceptaste un tratado que consagra un derecho, vos después en tu derecho nacional no podés legislar menos que eso. Podés legislar para arriba, nunca para abajo. No sé si soy clara. Sí. Entonces, si yo estoy dándole jerarquía constitucional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y además es posterior al Pacto de San José de Costa Rica, y eso también hay que tenerlo en cuenta. En derecho internacional, en el derecho de los tratados más nuevos, ¿sí?, tienen no mayor jerarquía que los viejos, pero sí se amplían derechos, tienen más valor que los viejos, porque la idea es que al ser humano sí se lo proteja cada vez de mejor manera, no que le restringamos derechos. Entonces, cuando la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice en su preámbulo que se es persona desde la concepción, cuando la Convención Interamericana de los Derechos del Niño dice que al niño se lo debe proteger desde antes del nacimiento, cuando la ley argentina dice este tratado lo vamos a incorporar y le vamos a dar jerarquía constitucional, pero vamos a aclarar que precisamente porque la convención solo dice antes del nacimiento, vamos a decir que esa protección se va a extender hasta la concepción. Eso, ¿sí?, es una mayor protección que el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, en el derecho de los tratados, siempre se toma la mayor protección. Y una vez que está ese tratado consagrado con jerarquía constitucional, el derecho nacional, el derecho interno, no puede perforar ese piso para abajo. Nosotros como nación argentina no podemos legislar menos derechos que los consagrados en un tratado. Paula, y bueno, ahora que se derivó este amparo al Juzgado Federal de la Ciudad de Córdoba, ¿cómo continúa? Recién nombraste que había otras provincias que también habían presentado amparos similares. ¿Eso tiene alguna repercusión? ¿Incluso se pueden unificar esas causas? Bueno, hay que ver qué tipo de amparos son. Los amparos pueden ser acciones particulares. Yo me presento ante el juez y le pido que proteja algún derecho mío que está siendo lesionado, o como en este caso el del Portal de Belén, es un amparo colectivo. Es un amparo en representación de un colectivo, que en este caso son los niños no nacidos, así como una asociación de consumidores se puede presentar ante un juez en representación de todos los usuarios de gas por un aumento excesivo. Entonces se presenta un solo amparo, pero beneficia a todos los usuarios. Este caso es similar en ese aspecto. Se presenta la Asociación Civil Portal de Belén en representación de todos los niños no nacidos. Entonces, el efecto de la sentencia es en todo el territorio y en todas las situaciones. El efecto de la sentencia que uno pretende, ¿no es cierto? Desconozco si hay otro amparo colectivo en el país, no lo sé.
los colectivos sí se acumulan. Si hubiera otra acción colectiva, un amparo colectivo como el nuestro, sí se deben acumular, no así los particulares, porque van a producir efectos solamente en determinados casos. El expediente aún no ha sido remitido porque no se han cumplido los plazos, pero en el caso de ser remitido a Córdoba, el juez de Córdoba tendrá que decidir si es competente o puede decir no, a mí no me corresponde, la competencia está bien planteada, la competencia de Río Cuarto, vuelva a Río Cuarto. Paula, por lo que brevemente te consulto, por lo que te he escuchado, tienen los fundamentos jurídicos como para pensar que esto habrá de ser contemplado. Estoy hablando de esto cuando me refiero a la cautelar que han presentado. De ser así, ¿cuáles son las próximas instancias? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Tanto Portal de Belén como asociaciones afines que planteen recursos similares. Claro, en realidad, al ser un amparo contra el Estado Nacional, en realidad al pedir una medida cautelar contra el Estado Nacional, hay una ley específica que regula las medidas cautelares contra el Estado y se lo notifica al Estado antes de dictar la medida cautelar. Así que el juez que termine entendiendo en el caso, sea cual fuere, tiene que seguir ese procedimiento. Notificarle al Estado Nacional que está pedida esta medida cautelar para que el Estado Nacional dé un informe al respecto y después de eso puede tomar la decisión de dictar la medida cautelar o de no dictarla, ¿no? Que uno la pida no significa que el juez esté obligado a darla. Bien. Si la da, si la otorga, entonces en los términos que nosotros la pedimos se debería suspender la aplicación de la ley hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Las instancias son: primera, un juez federal, después se puede apelar hasta a la Cámara Federal y luego la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, Paula, volveremos a consultarte, entonces has sido muy amable y seguiremos de cerca lo que suceda ahora cuando la causa sea remitida al Juzgado Federal de la provincia de Córdoba. Los micrófonos, por supuesto, GPS estarán abiertos cuando sí lo consideres. Muchas gracias, Paula. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tuvimos la palabra de Paula Ponte, abogada y representante de la Asociación Civil Portal de Belén, acá en la ciudad de Río Cuarto, ya que la noticia es que el juez federal de la ciudad de Río Cuarto, Carlos Ochoa, se declaró incompetente para tratar un recurso de amparo en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, de la ley IVE, presentado justamente por la Asociación Civil Portal de Belén. Y ahí estuvimos recorriendo un poco cuáles han sido los puntos del amparo y cómo son las acciones que continúan y cuáles son también las situaciones en otros lugares del país. Así que estuvo, bueno, bastante completa la información de la abogada Paula Ponte. Muy bien, bueno, estamos con poquito tiempo, así que no vamos a expedirnos demasiado respecto de la entrevista que acabamos de tener. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más GPS de noticias.